No las voy a trabajar así en este minuto muy en detalle, pero si ustedes las ven, esto, ojo, está escrito en la introducción a las bases curriculares. No estoy inventando acá nada, no es elaboración personal, esto es documentación oficial. ¿Ya? Y las capacidades, por ejemplo, eh, va desde tareas hasta solucionar problemas con precisión y adaptabilidad, ¿ya? Y puede ser en el ámbito intelectual, psicomotriz, afectivo y social, por ejemplo. Y en el ámbito del conocimiento pueden ser información sobre hechos, pero también conceptos, procesos, procedimientos y operaciones. Todo eso es conocimiento, ¿ya? Y lo más relevante aquí me parece de esta segunda definición es que idealmente estos conocimientos deben integrarse en marcos explicativos e interpretativos mayores. O sea, yo puedo aprender a sumar, a dividir, pero si no no lo integro en algo mayor, es simplemente una operación, ¿verdad? Entonces, hay mucha orientación al respecto de que estamos hablando de conocimientos que tienden a la complejidad, pero que no desconocen también lo simple, lo único, la información específica, que también es relevante para muchas cuestiones. Y sobre actitudes, a mí solamente me gustaría destacar esta idea de que uno aprende a desarrollar actitudes que finalmente lo que hacen es inclinar a las personas a determinados tipos de acciones de una manera favorable o no favorable. Eso me parece que es central porque está al centro justamente del discernimiento ético que todos los seres humanos debemos desarrollar. ¿Ya? Por lo tanto, las actitudes no es conducta moral, ¿ya? Sino que es discernimiento ético, favorable o no favorable frente a una situación. ¿Ya? Y eso es lo que deberíamos tratar de ir construyendo con los estudiantes. Bueno, si yo junto estos tres elementos, habilidades, conocimientos, actitudes, ¿ya? O sea, lo que me están pidiendo, creo yo, es algo bastante complejo como proceso formativo en los estudiantes a través de las distintas asignaturas. Más aún cuando me están diciendo que el objetivo de aprendizaje contiene elementos de contenido, elementos de habilidad y elementos de actitudes. Normalmente lo que encuentran, verdad, mirando los currículos más en concreto, es objetivos de aprendizaje que solamente contienen habilidades y contenidos y escasamente integran actitudes. Y esto tiene un costo enorme para el proceso formativo porque las actitudes efectivamente se van disolviendo en el tiempo y en el proceso pedagógico en general. Cuestión que me parece que no debiera ocurrir, evidentemente. Si avanzo un poco más para entender el contexto de trabajo con el cual yo opero para decir por qué podemos nuclearizar, ¿ya? Simplemente hacer una aclaración. Antiguamente el currículum escolar era nominado como plan y programa de estudios, ¿ya? No había otra distinción, ¿ya? A partir de los años 90 aparece una distinción nueva que se continúa hasta el día de hoy, que es la diferenciación entre marco curricular y programa de estudio. Evidentemente hay un plan de estudio también general que va identificando las materias y su peso horario en el horario escolar. Pero lo relevante acá es esta idea de que hay un instrumento distinto para identificar lo común a los logros nacionales y una bajada pedagógico-didáctica y evaluativa en algunos casos, que es el programa de estudio, ¿no? Hubo un momento entre fines del por el 2009, 2010, 2011, donde se alcanzó a elaborar un tercer elemento de apoyo que eran los mapas de progreso, que eran una traducción del marco curricular en niveles de logro, ¿ya? Bueno, parte de la nuclearización como propuesta se recoge un poquito esa experiencia también, en parte. Pero es súper importante entender que lo que yo voy a hacer de aquí en adelante, en los minutos que vienen, es que voy a trabajar con el marco curricular y o base curricular. Hoy día se llama base, antiguamente se llamaba marco, ¿ya? No voy a trabajar con programas de estudio, porque el programa de estudio ya es una interpretación del currículum nacional, ¿ya? Y el programa de estudio más aún es un programa que hay que entenderlo como una oferta subsidiaria, digámoslo así, del Ministerio de Educación, digo el programa del Ministerio, ¿no? Porque hay muchas posibilidades de programas de estudio, porque la normativa curricular hasta el día de hoy señala que los programas de estudios del Ministerio de Educación son para aquellos colegios que no quieran o no puedan elaborar los propios, ¿no? O sea, el supuesto de base es que todos los establecimientos debieran elaborar sus propios programas de estudio, ¿ya? Ese fue el diseño de los años 90 que se mantiene hasta el día de hoy, que está en una lógica de descentralización
exigen un poco más mercantil, ¿no? Del mercado educativo. Es decir, la idea es que las escuelas se diferenciaran curricularmente por sus programas de estudio, teniendo como matriz común el marco curricular o el currículum nacional, si lo decimos más genéricamente. Por lo tanto, el programa de estudio del Ministerio de Educación, primero, no es oficial, ¿ya? Porque no tiene carácter oficial y no tiene carácter obligatorio porque no puede tener carácter obligatorio, dado que es una propuesta entre muchas otras alternativas de programas de estudios propios. No vale más un programa del Ministerio de Educación en matemática primero medio que un programa de estudios propio de una escuelita rural en primero medio de matemática, ¿ya? Para efectos normativos y para efectos pedagógicos y curriculares y evaluativos, tienen que valer lo mismo. No puede ser más importante el programa del ministerio que el de una escuelita perdida por ahí en la cordillera, ¿no? Digo esto con un cierto énfasis, porque para poder entrar en una operación más dinámica de trabajo con el currículum, tenemos que sacarnos de la cabeza que el programa de estudio es el currículum escolar, ¿no? Yo sé, por experiencia personal, porque he trabajado mucho con colegios, con profesores, que el mismo ministerio ha cometido el error de colocar el programa de estudios como el equivalente al currículum escolar, ¿da? Cuando no lo es, ¿da? Es simplemente una propuesta de solución, ¿da? Y de organización de los objetivos de aprendizaje que están presentes en el marco curricular o en la base curricular. Llego al final. Desde el 2012 para acá ya no tenemos marcos, sino que tenemos bases, pero seguimos teniendo la diferenciación entre base y programas. Entonces, ¿cómo entiendo yo el rol del currículum nacional? Lo entiendo como un conjunto de objetivos de aprendizaje elaborados y organizados según los requerimientos de las distintas modalidades y niveles de enseñanza del sistema escolar. El principio que sustenta estos instrumentos, conocidos como base, es su flexibilidad, es decir, la posibilidad permanentemente abierta que tienen las escuelas para programar dichos objetivos con estrategias de enseñanza y evaluación acordes con los proyectos educativos institucionales y el carácter específico situado de la tarea educativa, ¿ya? En ese escenario es donde yo quiero colocarlos, digamos, como para que sigan el juego un poco de lo que les voy a proponer en las láminas siguientes, ¿ya? O sea, podemos hacer cosas frente al currículo nacional, podemos hacerlo. ¿Qué es la priorización curricular? Es una forma de interpretación de los logros del currículum nacional. Es una interpretación, ¿no? Si es una interpretación, ¿puede haber una interpretación B? Claro que sí. ¿Puede haber una interpretación C? También. Pueden haber tantas interpretaciones como ejercicios pedagógicos uno pueda generar con sus compañeros de trabajo. Ahora, ese ejercicio de interpretación tiene, ojo, solamente para aclarar un punto, ¿no?, de lo que estoy diciendo, ese ejercicio de interpretación tiene un documento común, ¿ya? No es creación arbitraria de ideas que no tengan nada que ver con los propósitos generales del currículum nacional, ¿ya? Mi base de trabajo siempre va a ser el currículum nacional, la base, ¿ya? Los objetivos de aprendizaje están en la base curricular. Este monito un poquito enredado, está hecho a propósito de esa forma porque lo que quiero expresar con esta lámina es que uno tiene muchas formas de organizar unidades de aprendizaje, ¿ya? El Ministerio de Educación en muchos programas de estudio, por ejemplo, escogió elaborar unidades de aprendizaje, perdón, escoger un número de actividades de aprendizaje, que son 4, 2 primer semestre, 2 el segundo semestre. Se supone que tienen una consistencia interna entre sí, digamos, de que los objetivos que están agrupados en una unidad y en otra unidad dialogan, ¿no? Y que tienen cierta consistencia disciplinaria, pedagógica, didáctica, en fin. Pero yo podría generar otras agrupaciones perfectamente. Podría tener una unidad que dure 4 semanas y otra unidad que dure 2 semanas, o sea, 2 meses, también podría ser perfectamente plausible que eso ocurriera, ¿ya? Es decir, perdón, los objetivos de aprendizaje son una, uh, un conjunto de recursos disponibles que, de acuerdo a mi forma de verlo, la necesidad de los estudiantes, podría organizarlos de múltiples formas. Tampoco es tan arbitrario porque hay lógicas disciplinarias, hay lógicas del contenido que derivan, digamos, en que ciertos continentes tengan cierta plausibilidad y otras sean cosas muy tiradas de las mechas. Yo no podría juntar eh, cosas que no dialogan mucho entre sí, ¿no? Si uno dijera, no sé, pues, la traslación de los planetas con
la bioquímica de los seres vivos, podría ser medio extraño hacer ese cruce, aunque en ciencia esos cruces son muy bienvenidos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la lógica de la apropiación de los rudimentos culturales más básicos, como que conviene más mantenerlos separados de momento, ¿no? Dejo esta imagen solamente para que entiendan de que hay muchas posibilidades de vincular objetivos de aprendizaje en unidades distintas. Y más, podrían haber objetivos de aprendizaje que aparecieran en más de una unidad de aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son recursivos, sobre todo las de habilidades, por ejemplo, pueden aparecer perfectamente en más de una unidad porque necesitamos trabajarla muchas veces. Dejo ahí esta imagen. Entonces, ¿qué vamos a entender por nuclearización? ¿Ya? La vamos a entender como un procedimiento de interpretación del currículum nacional que permite atender al logro de sus propósitos fundamentales, integrando sus componentes en una propuesta de visualización de los desempeños esperados al terminar un año lectivo, que es una característica que no había nombrado, pero que es bien relevante, ¿no? Que no tiene que ver con algo que yo tenga que visualizar necesariamente a la tercera semana, a la cuarta semana, ¿no? Sino que la pregunta es, al terminar el año, ¿qué debiera saber este chiquillo en lengua castellana, sexto básico? ¿No? Ello facilita la toma de decisiones didácticas y evaluativas más adecuadas en un contexto de educación remota, como en la actual coyuntura, o el necesario proceso de apropiación y desarrollo contextualizado del currículum en contextos regulares de funcionamiento del sistema escolar. Es decir, la nuclearización, postulo, ¿no? Es algo que podemos hacer no solamente para efectos de una emergencia como la que tenemos hoy en día, sino que como un ejercicio absolutamente válido de interpretación curricular que nos permita, sobre todo yo diría primero, sexto básico, séptimo, segundo medio, simplificar un poco la lectura curricular y no ahogarnos en una cantidad de objetivos de aprendizaje que a ratos son de verdad un poco desquiciados. Ya comentarán ustedes probablemente aquellos, digamos, porque tenemos un currículum de primero a sexto básico donde algunas asignaturas y en algunos niveles perfectamente podemos llegar a 30, 40 objetivos de aprendizaje anuales, lo cual es una locura. Tiene una racionalidad pedagógica y un enfoque detrás de aquello, pero desde el punto de vista del trabajo curricular es muy, muy complejo dar cuenta de eso y evidentemente eso produce una sensación de agobio, una sensación de que no alcanzo, en fin, hay muchos obstáculos que está presentando hoy día el diseño curricular para lograr aprendizaje sustantivo. Esta estrategia de nuclearización debiera servirles y servirnos para identificar aquello que es muy relevante y que no se nos debiera escapar y que ponga por delante finalmente lo que yo estoy postulando, ¿no? El desempeño más que el contenido. El contenido se subordina al desempeño. Vamos a ver eso enseguida. ¿Cuáles son las ideas básicas con las cuales yo opero para postular la nuclearización? Necesitamos simplificar y contextualizar, ¿no? Tengo que centrarme en logros y desempeños, ¿no? Tengo que desarrollar actividades de aprendizaje que estén más en la lógica de estrategias activas de integración de saberes, ¿no? Tengo que tender a la condensación de logros en base a criterios de relevancia, pertinencia e integración, que son los mismos de la priorización, pero también de factibilidad, ¿no? Y tengo que condensar logros en instrumentos evaluativos que tengan como referencia central los objetivos de aprendizaje transversal. Miren lo que estoy diciendo, ¿verdad? El gran olvidado de toda esta discusión curricular de los últimos años son los OAT, ¿verdad? Antiguamente los OFT, ¿no? Los objetivos fundamentales transversales. En los OAT, desde el 2012 para acá, crecieron en contundencia de una manera bien impresionante. Son alrededor de 9 dimensiones, bastante completas todas ellas, que deben dar cuenta de unas 25 indicadores de logro de aprendizajes transversales, ¿verdad? Que si uno incluso arriesga un poco más, uno podría pensarlo como un perfil de egreso de la educación secundaria, inclusive. No, ahí no se podría porque los OAT llegan solamente hasta segundo medio. Tercero y cuarto no tiene OAT, ¿verdad? Pero tiene otro constructo que se llama habilidades para el siglo XXI. Entonces ahí hay un enredo que hay que esclarecer todavía un poco. Pero hasta terminar segundo medio, uno podría decir, mira, en los OAT está el secreto de aquello que yo debiera lograr en un estudiante más allá del aprendizaje en la asignatura. Ahora, si nos hacemos un close-up sobre el panorama de la asignatura, cómo ésta se constituye, uno descubre que
tiene, o debiera tener 3 elementos visibles, pero hay solamente 2 explícitos. Por una parte están unos objetivos de aprendizaje entendidos de alguna manera como transversales, aunque no se les nombra de esa forma, que son objetivos de aprendizaje que se denominan procedimentales o de habilidades, para ser más exacto, y otros actitudinales. Uno revisa una asignatura, estoy hablando base curricular, ojo, en la base curricular uno entra en la asignatura, hay una introducción, y a continuación va a encontrar objetivos de aprendizaje de habilidades, y aparte unos objetivos de aprendizaje de actitudes de la asignatura, no son transversales a todo el currículum, son propios de la asignatura. Y a continuación, unos ejes temáticos, sobre todo en primero, séptimo, segundo medio, cambia un poco esa estructura, donde encontramos como los objetivos de aprendizaje de contenidos propiamente tal. ¿Ya? A eso habría que agregarle, por insistencia y porque ya lo vengo diciendo, habría que agregarle la presencia permanente de los OAT, de los objetivos de aprendizaje transversal. ¿Ya? Se supone que en cada asignatura estas 3 cosas confluyen, ¿ya? Y construyen una selección curricular con unos ciertos énfasis que están expresados como propósitos y finalidades, y que uno los encuentra o uno los entra a descifrar en el apartado introductorio de la asignatura. ¿Ya? Esta es la estructura base de una asignatura en términos muy generales. Si uno la mira así como en algún nivel en particular o en alguna asignatura en concreto, por ejemplo, si uno se mete en ciencias naturales, uno se encuentra con que hay habilidades de investigación científica, y dentro de esa habilidad de investigación científica hay 3 ejes: observar y preguntar, analizar la evidencia y comunicar, y experimentar, ¿ya? En primero a sexto básico. Y hay 3 ejes temáticos que son ciencias de la vida, ciencias físicas y químicas, y ciencias de la Tierra y el universo. Ahí están, comillas, los contenidos. Pero estos contenidos tienen que dialogar con los objetivos de aprendizaje de observar y preguntar, analizar la evidencia y comunicar, y experimentar. ¿Ya? A esto habría que agregarle los OAT transversales a toda la educación chilena en el ciclo de primero básico hasta segundo medio. Si me voy a otra asignatura, como lengua castellana y comunicación, voy a encontrar una estructura un poquito distinta, porque así como en inglés, yo diría que es el otro ejemplo donde uno puede encontrar este mismo fenómeno, los ejes no son temáticos, sino que son de habilidad. ¿Ya? Por alguna razón que tiene que ver con una discusión más bien disciplinaria y una disputa paradigmática, por cierto, en lengua castellana dejó de poner énfasis en la cultura de la lengua española, ¿ya? Y por tanto en literatura, poesía, en fin, cosas de ese estilo, géneros literarios, no sé cuánto, y pasa a tener relevancia muy fuerte, digamos, el tema de las habilidades comunicativas. Por lo tanto, si uno mira el ciclo primero sexto básico, uno se encuentra con 3 ejes: eje de lectura, eje de escritura, eje de comunicación oral, donde los contenidos son prácticamente inexistentes. Todos los objetivos que hay dentro de esos ejes son objetivos de aprendizaje de habilidades. ¿Ya? Y por lo tanto deja abierto, absolutamente abierto, la posibilidad de uno de rellenar ese objetivo de aprendizaje, digamos, procedimental en torno a una habilidad comunicativa, con el contenido cultural que uno estime pertinente. En ese sentido, es una oportunidad también, porque no delimita contenidos específicos prácticamente. Ya, dicho esto, yo ahora me voy a meter en una asignatura en particular, ¿ya? Eh, y vamos a hacer el recorrido para llegar a establecer un núcleo de aprendizaje que podría ser plausible para involucrar y sintetizar otros objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Si Para quieres, eso, antes de ¿sí? entrar en esta fase de la presentación, Luis, quisiera Sí, dale. recordarles a cada uno de ustedes, los que están presentes en esta jornada, que estamos en la presencia con Luis Sandón, que es académico del Estoy... Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, con el cual estamos conversando con respecto a la priorización o nuclearización, conociendo la propuesta que están haciendo en esta materia para un contexto de emergencia sanitaria como el que estamos viviendo, o para los periodos regulares de trabajo en educación. Les quisiera comentar que vamos a tener momentos de consultas, dudas, preguntas. Estas se pueden ir haciendo en el chat. Luego yo voy a ir haciendo lectura de ellas, y también vamos al final tener un momento donde esperamos poder escucharles también y conversar con respecto a los temas que se nos están planteando. Muchas gracias, Luis, y nuevamente te invito a seguir con la presentación.
Estás en silencio, Luis. Activa tu micrófono. Ahí. Ahí sí. Lo que les decía que uno como que se mete en la lógica de tratar de explicar en el tiempo disponible todo lo que tiene pensado, pero efectivamente hay que ir haciendo pausas, pero absolutamente abierto a consultas o a dudas que tengan también de lo que yo voy planteando. Como les decía entonces, quiero entrar en un ejemplo muy concreto y lo vamos a hacer en ciencias naturales, ¿no? Vamos a entrar primero a la asignatura, ¿no? Yo les decía que en la base curricular vienen planteados varios aspectos que están redactados de una forma más bien narrativa, así como explicando el sentido, ¿no?, de la asignatura. Y yo siempre recomiendo de que eso no hay que olvidarlo y hay que como que volver permanentemente a este espacio porque es como el ancla que finalmente justifica que estemos enseñando un contenido muy, muy particular en una clase X durante el año, ¿ya? Destaco tres ideas de algunos elementos que están en la introducción, después voy a seguir destacando otros, evidentemente, pero estas tres, por ejemplo. Dice la comprensión de la ciencia natural, ¿no? ¿Qué es lo que debería favorecer? La comprensión de las grandes ideas de la ciencia y la adquisición progresiva de habilidades de pensamiento científico y método, ¿ya? El desarrollo del pensamiento crítico, ¿ya? La capacidad reflexiva y la valoración del error como fuente de conocimiento, ¿ya? El rigor, la perseverancia, la honestidad, la búsqueda de la objetividad, la responsabilidad, la amplitud de mente, el trabajo en equipo. Digo, hasta ahí, pero eh, da cuenta como una disposición, ¿no? Cómo yo trabajo frente al mundo natural a través de los apoyos que me dan las disciplinas que están en su interior, ¿ya? Ahí tengo tres pistas que para mí ya son súper indicadoras, digamos, de que si yo enseño un contenido muy específico de ciencias naturales, yo tengo que tener esto como telón de fondo, como referente esencial. O sea, es para llegar a esto. Cualquier cosa que yo haga en ciencias naturales es para llegar a estos tres elementos por lo menos, ¿ya? Si yo descifro algunos elementos también presentes en esta misma introducción y lo fraseo como expectativas de apropiación del saber de las ciencias naturales, lo que me aparece son 3, 4, 5 ideas, ¿ya? Yo esperaría que los estudiantes desarrollen una visión integral y holística de la naturaleza, y por otro comprender los constantes procesos de transformación del medio natural, que existen fenómenos en el entorno susceptibles de ser estudiados mediante diversas metodologías. El conocimiento científico es, por definición, dinámico, mutable y transitorio, pues siempre está la posibilidad de que en el futuro nuevas explicaciones refuten a lo que damos por cierto. Que el asombro por conocer el mundo que lo rodea sea central, comprenderlo y utilizar metodologías para estudiarlo. Y que promueva una actitud de respeto hacia las pruebas o evidencias, un contacto reflexivo con el mundo natural y una actitud flexible para reconsiderar ideas carentes de sustento empírico. Esto está en la introducción, no es ningún objetivo de aprendizaje, ¿da? A veces nos quedamos solamente con leer los objetivos de aprendizaje y resulta que estas, para mí, en mi comprensión, estas son las ideas centrales. Este es el ancla, ¿da?, de la asignatura. O sea, lo que yo hago es enseñar ciertos contenidos para que los chicos logren esto, ¿sí? No lo van a lograr en un año probablemente lo logren en 2, en 3, en 5, en 6, en 8, en 10 años, inclusive, ¿da? Pero si lográramos este tipo de comportamiento en los estudiantes que van a ser futuros ciudadanos, que se van a desempeñar en distintas esferas, no solamente en el mundo de la educación superior, uno estaría más tranquilo, ¿no?, de qué capacidades tienen los chicos, digamos, para analizar evidencias, por ejemplo, que es un tema que hoy día se ha vuelto central a propósito de la pandemia. Luego, me dicen en la introducción a las bases de que hay habilidades para la investigación en ciencia. Y me aparece, esto ya lo corté, ¿no?, del documento oficial, ¿ya? Me aparece un conjunto de elementos: analizar, evaluar, experimentar, clasificar, explorar, comparar, comunicar, formular preguntas. ¿Esto se hace todo en una clase, en una unidad de aprendizaje? No, ¿ya? ¿Se hace a través de la etapa escolar? Sí. Y va tomando una cosa y otra de acuerdo a los requerimientos de la planificación que uno vaya haciendo de actividades, ¿no? Que en una actividad habrá más énfasis en formular preguntas, en otra más clasificar y analizar, en fin, ¿ya? Pero hay buenas definiciones para la enseñanza en ciencias que da cuenta, digamos, del tipo de cosas que yo debiera esperar desarrollar en los estudiantes a nivel de habilidades, ¿ya?
siguen elementos, ¿no? Investigar, predecir, registrar, usar instrumentos, medir, observar, planificar, usar modelos. Todo está declarado, ¿no? Después continúo y me dicen que hay etapas de la investigación científica, y esto ya lo vimos en el esquema de unas láminas anteriores, y me dicen que hay 3 etapas que se enfatizan en el ciclo primero a sexto: observar, experimentar y analizar. ¿Ya? Por lo tanto, mi tarea recursiva, recurrente, durante el trabajo escolar de un año y de varios años va a ser que los chicos aprendan a observar, que aprendan a experimentar y que aprendan a analizar. ¿Ya? Y agrega tercero a sexto básico, planificar y conducir una investigación. ¿Ya? O sea, esto es muy coherente, ¿eh? Finalmente, si yo me devuelvo unas láminas atrás, con este tipo de cosas, ¿no? Una actitud de respeto hacia las pruebas o evidencia, un contacto reflexivo con el mundo natural y una actitud flexible para reconciliar ideas carentes de sustento empírico, por ejemplo. ¿No? Que el conocimiento científico es por definición dinámico, mutable y transitorio, también. O sea, en general uno va encontrando una cierta coherencia y consistencia de cómo está armada la asignatura, ¿verdad? Y de qué es lo que reiterativamente me va a empezar a solicitar a través de los contenidos, ¿verdad? Luego, en el ámbito actitudinal de la asignatura, estoy todavía en la introducción a la asignatura, nivel base curricular. Me está diciendo que debiera atender a que los chiquillos demuestren curiosidad, manifestar un estilo de trabajo riguroso, honesto y perseverante. ¿Se dan cuenta que va teniendo sentido con lo anterior? Reconocer la importancia del entorno natural, asumir responsabilidades e interactuar en forma colaborativa, manifestar compromiso con un estilo de vida saludable, reconocer la importancia de seguir normas y procedimientos. En lo personal, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que empiezo a encontrar cierta recurrencia, cierta consistencia también entre las distintas dimensiones y enunciaciones que tiene la asignatura como planteamiento de base. Esto es lo que queremos en ciencias naturales. ¿Ya? Me falta un componente, los objetivos de aprendizaje transversal. ¿Ya? Los objetivos de aprendizaje transversal, y aquí me voy a detener un poco en esta presentación y les voy a mostrar otra lámina. Acá yo tengo trabajado para efectos personales los OAT, ¿no? Pero están también en la introducción de las bases curriculares de primero a sexto y de séptimo a segundo medio, ¿ya? Dimensión física, afectiva, cognitivo-intelectual, sociocultural y ciudadana, moral, espiritual, proactividad y trabajo, planes y proyectos personales, tecnologías de la información y la comunicación. 9 dimensiones. 9 dimensiones de OAT están escritos y cada uno de ellos comporta al menos uno, ¿da? Un indicador de desarrollo de esa dimensión. Desarrollar planes de vida y proyectos personales con discernimiento sobre los propios derechos, necesidades e intereses. Por ejemplo, si me voy a proactividad y trabajo, está demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento, practicar la iniciativa personal, comprender y valorar la perseverancia. ¿Se dan cuenta que hay aires de familia entre eso que se está diciendo ahí y lo que me están diciendo en ciencias naturales? Entonces, yo de acá lo que debería hacer es seleccionar, porque no puedo abordarlos todos, evidentemente, cuáles son más coherentes con la propuesta de ciencias naturales. Y lo que yo, mi interpretación, ¿da? Es esto. Yo extraje de los OAT 3 dimensiones y 3 indicadores, digamos, de esas dimensiones, ¿ya? De la dimensión cognitiva e intelectual, dije, mira, dialoga bien con ciencias naturales, este que dice así, ¿no? De explicar las habilidades de investigación que involucran identificar, procesar y sintetizar información de diversas fuentes, organizar información relevante acerca de un tópico problema, revisar planteamientos a la luz. O sea, claramente estoy, desde las ciencias naturales, aportando al logro del OAT, dimensión cognitiva e intelectual, referido a habilidades de investigación. Pero también podría aportar a la dimensión sociocultural y ciudadana, cuando uno de ellos dice conocer el problema ambiental global y proteger y conservar el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano. Pero también podría aportar al OAT de la dimensión proactividad y trabajo, comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimiento por un lado y la flexibilidad y la originalidad en la aceptación de consejos y críticas y el asumir riesgos por el otro como aspectos fundamentales, etc.
¿Se dan cuenta? O sea, yo acá hago una selección porque eso no está presente en la asignatura. ¿Da? Es un vínculo que yo tengo que realizar, ¿da? Para darle vida a los OAT. Síntesis, entonces. Todo lo visto anterior, yo me lo planteé, y esto, insisto, es un ejercicio de interpretación, un ejercicio de análisis e interpretación de lo que me está pidiendo el currículum escolar, ¿da? Es que lo traduje en tres dimensiones: ciencias naturales como disciplina, el método científico y el pensamiento crítico y el conocimiento basado en evidencia. A mí esas son las tres grandes cosas que me pide la asignatura. ¿Qué cosas tengo como materiales para transitar al desempeño esperado con esos principios básicos? Curiosidad y asombro, aproximación holística al mundo natural, conocimientos científicos dinámicos, mutable, transitorio, comprensión de la relación entre entorno natural y desarrollo humano, cuidado y protección del medio ambiente. ¿Da? En el ámbito del método científico, observar, experimentar, analizar, procesar y sintetizar información, seguir normas y procedimientos. Y en pensamiento crítico y el conocimiento basado en evidencia, el error como fuente de conocimiento, perseverancia, rigor y cumplimiento, flexibilidad y originalidad. ¿No? Entonces yo acá tengo, en la columna de la derecha, tengo un primer acercamiento al tipo de cosas que debieran hacer los chiquillos. ¿No? Sin contenido todavía. ¿No? Sin contenido. Esto está extraído solamente de todas las orientaciones generales que me entrega la asignatura, con un condimento de OAT. ¿Sí? Entonces, si yo miro este desempeño esperado, claro, yo digo, de todo lo que le enseño en el año, yo debería orientarlo a esto, po, a que los chiquillos desarrollen curiosidad y asombro, tengan una aproximación holística al mundo natural, que puedan observar, experimentar y analizar, que entiendan que el error es una fuente de conocimiento. O sea, porque eso es lo que me está pidiendo la asignatura, ¿no? O sea, yo al terminar el año escolar, algo de esto debiera poder verlo, ¿no? Como desempeño en el estudiante. ¿A través de qué? Bueno, de eso vamos a hablar en los minutos siguientes. Entonces, ahora voy a entrar por los ejes temáticos de la asignatura, y en este caso son específicamente sexto básico en ciencias naturales. ¿Da? Este es el listado de objetivos de aprendizaje que está en el eje temático ciencias de la vida. Y acá yo tuve que hacer una operación también de despeje porque efectivamente hay problemas en el diseño de estos objetivos de aprendizaje. Descarté el 4 y el 8 porque no son objetivos de aprendizaje que tienen el mismo tono de los anteriores, o sea, que tengan una red de contenidos implícitos. Saqué analizar los efectos de la actividad humana en el ecosistema, eso es más bien una actividad, ¿ya? Proponiendo medidas para protegerlo, parques nacionales y vedas, entre otras. Eso es más una actividad, un contexto de aplicación, uno podría decir. ¿Ya? Y el último dice investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos que produce el consumo excesivo de alcohol. Ese es un ejemplo de una actividad. No es un objetivo de aprendizaje temático duro, entre comillas. Entonces los tengo que dejar entre paréntesis porque en realidad no me sirve para el ejercicio que les voy a mostrar a continuación. Pero sí me di cuenta de que hay tres ámbitos o núcleos disciplinarios en ciencias naturales. Por una parte está algo así como ecosistema, si pusiéramos como ese nodo conceptual, ¿ya? Donde me dicen que hay elementos vivos y no vivos, ¿ya? Y que estos interactúan entre sí, que hay adaptaciones de plantas y animales para sobrevivir en los ecosistemas, y que hay cadenas alimentarias identificando ta. O sea, yo podría decir perfectamente que esos tres objetivos de aprendizaje están emparentados entre sí, ¿ya? O sea, uno los puede trabajar en conjunto, podría armar una unidad de aprendizaje, ¿ya? Específica para esos tres objetivos de aprendizaje, ¿ya? Porque es más difícil pasar de cadena alimentaria a estructura del sistema esquelético. O sea, no es muy fácil juntar dos cosas que están orientadas a incluso objetos distintos. En el caso del 5 y 6 tiene de hecho un subtítulo, dice cuerpo humano y salud. O sea, como que ya cambiamos de registro, cambiamos del mundo del ecosistema al mundo del cuerpo humano. Y en el mundo del cuerpo humano encontré dos elementos. Una que tiene que ver con la estructura del sistema esquelético y fundamentalmente el movimiento del cuerpo, ¿da? Y otro vinculado al sistema nervioso. Y podría incluso engancharlo con el anterior, pero de momento lo dejé separado. Entonces tengo tres elementos, ¿sí? ¿Qué hice con eso? Primero se lo muestro gráficamente, ¿da? Dije, bueno, hay un núcleo temático que se llama ecosistema.
¿ya? Y en términos de vínculos conceptuales, este es un ejercicio muy básico el que está puesto acá, pero que de alguna manera sirve, ¿no? De alguna manera sirve. Los ecosistemas integran lo vivo de lo no vivo, los seres vivos se adaptan y hay cadenas alimentarias en los sistemas, en los ecosistemas, ¿ya? Eso es todo, no es más, ¿sí? Por lo tanto, yo podría decir que ahí uno podría nuclearizar estos elementos en una sola redacción, eventualmente. Voy a mostrar a continuación un ejercicio en ese sentido. El segundo sería movimiento del cuerpo humano. El nodo central es el cuerpo, ¿no? ¿Ya? Pero para eso me aproximo a la estructura del sistema esquelético, entiendo que ejerce de protección, soporte y movimiento, ¿ya? Y que el movimiento se entiende como coordinación de huesos, músculos y tendones y articulaciones. Eso es todo. O sea, si yo como que le saco el jugo, digamos, a los objetivos y me quedo con el, el destilado, ¿no? de los contenidos, ¿ya? Disciplinarios que me están solicitando en esos objetivos de aprendizaje, me quedo con esto, ¿ya? En el sistema nervioso me quedo con esto, que es un ejercicio que no voy a trabajar en concreto, pero el sistema nervioso, nervios, médula espinal, conducción de información, cerebro, elaboración y control. Eso. Eso es lo que me están pidiendo en ese objetivo de aprendizaje. Ahora, si yo entro a los otros dos ejes temáticos, me encuentro con uno que va a trabajar, en el caso de ciencia física y química, uno que trabaja la noción de materia, masa y masa y volumen y efectos, en fin, y otro que trata de efectos de la aplicación de la fuerza sobre objetos. O sea, tengo dos grandes contenedores de objetivos, ¿sí? Y tengo un último, que también lo dejé reservado, así como sé que esto no sé dónde meterlo, diseñar y construir objetos tecnológicos que usen la fuerza para resolver problemas cotidianos. Se dan cuenta que no es un objetivo de aprendizaje centrado en la conceptualización, sino que es un contexto de aplicación. Entonces tiene otra característica que no me sirve para endilgarlo acá, sino que entra ya en el plano didáctico. Ese es un error que cometieron en varios momentos en las redacciones de los objetivos de aprendizaje de las bases. Y me voy al último, que sería ciencias de la Tierra y el universo, y me encuentro con solamente un nodo, ¿no? Que tiene que ver con capas, estructuras de las macroestructuras del globo terráqueo, digamos, y cómo esto a nivel de superficie interacciona, ¿ya? Para tres cosas: sismos, tsunami y erupciones volcánicas. Nuevamente, aparece un objetivo de aprendizaje más de aplicación: proponer medidas de prevención y seguridad ante riesgos naturales en la escuela, en la calle y el lugar para desarrollar una cultura preventiva. Te das cuenta que eso es más bien una propuesta de actividad, ¿ya? Bueno, para cada caso yo podría hacer estos mismos dibujitos, ¿no? ¿Ya? Y digo, un mapa de contenidos, ¿ya? Un esquema, un mapa conceptual, si lo quieren poner de esa forma. Dicho todo eso, yo voy a tomar en este caso solamente estructura del sistema esquelético y el movimiento del cuerpo. Ese lo traduje en esto, ¿no? Estas son como las palabras claves de ese ámbito de objetivos de aprendizaje. Bueno, eso lo traduzco en esto. ¿Se acuerdan del cuadro que vimos hace un rato atrás con las dimensiones, las habilidades, en fin, y llego finalmente a decir, bueno, a ver, ¿qué debería poder hacer un chiquillo en sexto básico al terminar el año como un aprendizaje terminal, ¿da? En que yo pueda a su vez después evaluar, mirar, conducir didácticamente, metodológicamente para que llegue a esto? Ocurrió esto, que recoge todo lo visto en estos minutos. Dice, elabora un análisis de capacidades y riesgos de diversas actividades que desarrollan los humanos, por ejemplo, deportivas, artísticas o laborales, considerando las funciones de soporte, protección y movimiento del sistema esquelético e identificando cómo operan músculos, tendones y articulaciones en la ejecución de esas actividades. Se dan cuenta que, dicho así, fraseado de esta forma, esta es una nuclearización en concreto, ¿ya? No estoy desperdiciando gran cosa de los objetivos de aprendizaje, he tomado lo esencial y lo he constituido en un desempeño esperado por el chiquillo, donde los contextos de aplicación pueden ser diversos, ¿no? Pero dice,
elabora un análisis de capacidad y riesgo, es decir, va a implicar también una dimensión valorativa, ¿no? Del cuidado de la salud, en fin, distintos aspectos de esa línea. En actividades deportivas, artísticas o laborales, porque hasta donde entiendo, el cuerpo se ocupa de distintos modos en un deporte, en un arte o en una actividad laboral. ¿Ya? Y por lo tanto, la comprensión del movimiento y del sistema esquelético, ¿ya? Me permite entender por qué, como me pasó a mí, tuve un problema de lumbago en la primera etapa de la cuarentena, ¿ya? Y los riesgos que esto implica, ¿no? ¿Ya? Pero también entender la función de músculos, tendones y articulaciones en la ejecución de actividades. Es decir, que si no hago elongaciones, si no hago un conjunto de elementos, difícilmente podría recuperarme ese lumbago que por suerte ya lo hice. Entonces, lo importante de esto que estoy proponiendo en esta lámina es que ustedes podrían organizar, ¿ya? Si yo lo planteo así, organizar a lo mejor una gran actividad didáctica, ¿ya? Que atienda a esto y tratar de descubrir un producto que refleje aquello, porque como no lo estoy teniendo en clases, me tendrá que elaborar una propuesta de capacidad y riesgo en el deporte X o en una actividad laboral X, aplicada al contexto en que trabajan los papás, a una actividad deportiva que realiza por mutuo propio, en fin, ahí los contextos son muy diversos. Pero lo que sí va a tener que hacer es movilizar contenidos y desarrollar habilidades que están a la base de la columna del medio. ¿Sí? Última lámina. ¿Cuáles son las consecuencias de trabajar por nuclearización? Uno, el desempeño puede articularse a partir de un proyecto de trabajo único, normalmente un problema a ser resuelto, favoreciendo la integración en el proceso de diversos contenidos y habilidades. Los contenidos pasan a ser funcionales al desempeño esperado, por lo que se puede sintetizar y proveer en distintos formatos y niveles de detalle. El problema no es el contenido, no es lo que, porque no tienen que aprenderlo. Podrían tenerlo disponible perfectamente en una guía de trabajo, las definiciones, la gráfica, un video, lo que fuere, ¿ya? Y por lo tanto, el contenido para estos efectos deja de ser un problema de que tengo que enseñar un contenido, tengo que entregar información. Pero también puedo tener documentación escrita, recursos audiovisuales, dice, con fines pedagógicos, o recursos que cumplan el rol de estudios de casos, reales, situaciones coherentes. O sea, podría perfectamente bajar de YouTube estos chiquillos que se lanzan en Escape. Y con un fragmento yo podría hacer, atender al desempeño que estaba nombrando hace un rato atrás. Solamente con el análisis de 5 minutos de YouTube, digamos, de chiquillos tirándose en skate en alguna barra en alguna ciudad. Tercero, las habilidades pueden ser trazadas en rutas de trabajo indagativas y pasan a ser una caja de herramientas funcional el problema a resolver. ¿Da? Es decir, yo puedo diseñar una ruta también en el chiquillo a través de guías de trabajo u otro constructo, estoy pensando en contexto remoto, ¿no? Pero donde yo sé que tiene que ocupar ciertas habilidades o desarrollar cierta habilidad para buscar información, para sistematizarla, para contrastar evidencia, en fin. Y depende de la secuencia que yo le entregue. Pero la habilidad no se aprende en sí misma, sino que es una caja de herramientas nuevamente en función de un problema a resolver. ¿Da? Y por último, la evaluación es función del producto que entrega él o la estudiante. Este expresa, el producto, ¿no? Su capacidad de responder al problema con complejidad, integrando dominios conceptuales y procedimentales, a la vez que representa un juicio evaluativo sobre aspectos relevantes de lo desarrollado. O sea, si ustedes se fijan en este constructo, ¿no? Elaborar un análisis de capacidad y riesgo. No es casual de decir de capacidad, porque el cuerpo humano tiene capacidades, pero también tiene riesgo, tiene límites. Y el cuidado es algo relevante frente a esa comprensión. De acuerdo a cómo yo diseñe la actividad, yo puedo hacer emerger elementos actitudinales sin ningún problema, como ustedes podrán ver. Eso sería, Fabián. Bueno, Luis, vamos a ahora entrar en tierra de preguntas y en tierra también de respuestas, así que vamos a leer algunas que ya han llegado, una específicamente relacionada con lo que estamos hablando en esta última parte. Paola nos pregunta, dice, bueno, ¿cómo podría el docente articular o llevar a la práctica los objetivos de aprendizaje de esta asignatura, se refería a algunos de los ejemplos que tú señalaste, con las habilidades socioemocionales tan necesarias para los estudiantes?
Yo te diría que a ver, la puerta de entrada para eso me parece que son los objetivos de aprendizaje transversal, ¿ya? O sea, aquí hay un tema de contextualización que no puedo estar en caso a caso, pero si yo pienso en que el tema que estoy abordando tiene que ver con el movimiento y el cuerpo, ¿ya? Resulta que la cuarentena es un batatazo al movimiento del cuerpo, ¿ya? Y es una forma de entender, digamos, desde las lógicas de interacción familiar, los problemas laborales, en fin. O sea, hay un conjunto de elementos que yo puedo contener, digamos, en un diseño de actividad donde yo puedo expandir la actividad que diseño hacia una dimensión más reflexiva de lo que estoy aprendiendo, contextualizado evidentemente al momento que estamos viviendo. Pero en el currículum escolar nosotros no tenemos una batería o una matriz de habilidades socioemocionales, por ejemplo, ¿ya? Porque no está contemplado de esa forma. Está contemplado como objetivos de aprendizaje transversal, o sea, un modo de comportarse como ciudadano después de un cierto trayecto en el circuito escolar. Um, yo creo que básicamente por el lado de la tematización y la contextualización de la actividad, cómo la quiero yo trabajar también desde el punto de vista de la necesidad de los estudiantes. O sea, hoy día no salir de casa en muchos casos, no digo en todo Chile, pero en muchos casos no salir de casa implica, bueno entran los problemas de la obesidad, en fin, pero en general un problema de movilidad. Y eso ya es materia suficiente para enganchar con la temática que yo estoy colocando como ejemplo acá. Gracias, Luis. Estamos recibiendo las preguntas, sus preguntas en el chat. Mientras tanto, también voy a hacer una pregunta que quedó en un inicio, que la hizo Luz Valdebenito, que nos señala, nos dice, bueno, ¿qué va a pasar con los planes de profundización de tercero si en cuarto no tienen continuidad? ¿Cuál sería la respuesta? Currículum de tercero y cuarto, estaba refiriendo. Sí, imagínate, tercero y cuarto. A ver, lo de tercero y cuarto, yo creo que es el peor momento para comenzar su implementación es evidentemente el contexto en el que estamos, digamos. A ver, yo no me refería acá a lo de tercero y cuarto muy en detalle porque en realidad es casi un universo en sí mismo, ¿ya? Que entre otras cosas, yo sí entregaría como etiqueta clave para entender esa propuesta, es que, a ver, algo que no tenía tiempo de explicar mucho, pero en rigor el sistema escolar en Chile hoy día tiene, si lo lee por tramo, tiene 3 currículum, ¿ya? Y 3 paradigmas curriculares distintos, ¿ya? Primero a sexto básico, que es un currículum muy de pedagogía por objetivo, es como un retorno a Tyler, básicamente, por tanto muy operacionalizado, ¿ya? Muy fragmentado, además, en la concepción del aprendizaje, y tenemos un ciclo séptimo segundo medio que puso todos sus dados, o al menos terminó siendo así, sus dados en el contenido. Son objetivos de aprendizaje menores en cantidad, pero muy densos en términos de contenido. Y tercero y cuarto es otro enfoque que va más en la línea, digamos, quizás que, como de nuclearización, ¿no? De la lógica de pocos objetivos con poca indicación de contenidos, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, si yo leo tercero y cuarto con asignaturas que algunas son semestrales, otras son anuales, unas tienen continuidad para tercero, para cuarto medio, otras no la tienen, en fin, porque es distinto en todas las asignaturas electivas, ojo. La verdad es que ahí la clave me parece está en que lo que está tratando de favorecer el currículum de tercero y cuarto es la movilización de conocimiento ya aprendido. No es mucho más en lo que se debiera aprender en tercero y cuarto, en términos de contenidos específicos, cuanto que la capacidad de problematizar el mundo con lo que ya se sabe, ¿ya? Y por lo tanto es una oportunidad para reforzar habilidades, para reforzar actitudes relevantes frente a mi relación con el mundo, ¿ya? Y por lo tanto queda un espacio muy amplio para que el docente coloque los contenidos, entre comillas, las temáticas que le parezcan más relevantes al grupo de estudiantes que tiene en sala o del colegio. Hoy día en la mañana está en curso, digamos, nuevamente la discusión sobre qué va a pasar con la nueva PSU, ¿ya? El contexto de pandemia y que probablemente se van a hacer preguntas hasta segundo medio, tercero medio, ¿ya? Y en verdad tampoco se podría preguntar mucho más, en verdad, con el currículum en tercero y cuarto actual en vigencia a partir de este año,
Tercero y cuarto, y eso lo sé de fuentes bien cercanas, no está pensado para nueva adquisición de conocimiento, ¿no? Está pensado para problematizar con lo que ya se sabe, insisto en eso, ¿no? Ahora, ¿qué implica esto? Que dialoga mucho más con una PSU centrada en habilidades que una PSU centrada en conocimiento. La crítica que se le hace a la actual PSU centrada mucho en conocimientos todavía y su posible tránsito a una PSU, vaya a ser el nombre que va a tener finalmente, ¿no? Pero pongámosle ese nombre por mientras, a una PSU que va a estar más orientada a desempeños, va a tener que ver justamente con las habilidades que yo tenga de manejar información y contextualizarla frente a una determinada demanda. El TEMRE, de hecho, terminó, ya entiendo, un proyecto de una nueva PSU, ¿ya? Orientada en esta lógica, ¿ya? Una PSU orientada a evaluar más competencias que contenidos. Y eso lo vienen trabajando hace un buen rato. Entonces, yo no me complicaría tanto con tercero o cuarto. O sea, me parece que hay un espacio de libertad curricular que no es común para el resto de los años anteriores en términos de trabajo profesional. De acuerdo, volviendo a la pregunta que nos hizo Paola, ella hace una réplica y dice, yo creo que existe una disociación en nuestra educación de lo cognitivo con lo afectivo. El Mineduc está impulsando en este contexto de pandemia habilidades desde lo socioemocional que requieren articulación con las diversas asignaturas, por ejemplo, la resiliencia. Además, te voy a leer las Sí. tres preguntas para que también te puedas referir con respecto a ello. Yasmina nos dice, hola, considero que el aprendizaje basado en proyectos es una buena metodología para trabajar mediante la nuclearización. ¿Qué crees? Sí, de todas maneras. Y Tamara, puede ser, porque dice Tamar, su nick, dice, exacto, la de lenguaje es básicamente comprensión, lectora y vocabulario contextual, y imagino que se refería a lo último que tú estabas señalando en relación al currículum de tercero y cuarto medio. Sí, a ver, el tema de metodología de proyectos, sí, para tercero y cuarto, por ejemplo, está explícitamente dicho en la base curricular de tercero y cuarto, que es como la opción metodológica de base sobre la cual se sostiene la propuesta de la asignatura obligatorias y electivas de ese nivel. Yo creo que efectivamente, sobre todo en este contexto, es como la salida más razonable pensando en dos cuestiones adicionales que no las he nombrado, porque bueno, nos ha dado en un minuto nomás, pero si nos metemos en el contexto y la coyuntura actual, yo creo que tenemos datos incluso empíricos de un estudio que salió hace unas semanas atrás, de que el nivel de vínculo que las escuelas y los profesores están teniendo con los estudiantes tiende más hacia la baja que al alza, en el sentido de que hay problemas de conectividad, hay problemas ya cada vez más evidentes, ¿no? De problemas socioeconómicos, socioemocionales también, por cierto, que están haciendo muy poco viable el trabajo pedagógico en el contexto de continuidad de la normalidad. ¿Ya? Es decir, un trabajo pedagógico donde yo hago una clase online cuando se puede, que yo sé que por favor no me lo retruquen inmediatamente, porque entiendo perfectamente que hay un porcentaje muy importante de profesores que no tienen ni una posibilidad de hacer una conferencia como esta que estamos teniendo ahora, ¿ya? De que están mandando trabajos por WhatsApp, que por mensaje de audio, en fin, que la retroalimentación se va espaciando en el tiempo, y definitivamente hay chicos en muchas escuelas, digamos, de los cuales ya no se tiene noticia de ellos, ¿ya? Esto está expresado a nivel ministerial como el problema de la deserción, ¿no? O sea, efectivamente, esta palabra, ¿no? El vínculo de escuela, maestro, estudiantes, es un vínculo que hoy día está seriamente afectado, ¿ya? Si yo parto de ese supuesto y de esa constatación empírica, inclusive podríamos decirlo así, eh, yo tengo que generar estrategias didácticas que se alejen lo más fuertemente posible de la instrucción presencial, ¿ya? Digo, formato de exposición, ¿no? Digo, formato guía de materia, eh, porque en rigor eso está destinado muy probablemente a naufragar en las dinámicas familiares, comunitarias, territoriales, digamos, en las cuales estén los estudiantes hoy en día, ¿ya? En básica, yo sé ciertamente, tengo muchos indicios de muchos profes
y de padres también que los chiquillos no quieren estudiar. Les da lata, no sienten no, han perdido el sentido de por qué tienen que sentarse a escuchar algo o hablar con la profe por algo, más allá de que se pueda contentar ver a la profe, pero ver a la profe, no que me diga que tengo que hacer. Entonces, frente a todas esas dificultades, efectivamente la metodología de proyectos, el aprendizaje basado en problemas u otras estrategias del estilo, eh, tienen algún grado más de plausibilidad hoy en día. No digo que sean la solución, pero pareciera que sí podrían darle el espacio suficiente al estudiante para que pueda conducir un cierto proceso de trabajo que no lo ponga en una clave de presión secuencial, de que algo tenga que hacer como una clase a otra, una semana a otra, en fin, sino que desarrollar un proyecto que le dé cierta libertad para tomar decisiones en el camino respecto a la información que ocupa, de cómo clasifica la información y cómo llega el producto esperado, que efectivamente ese tipo de estrategia da más libertad y dialoga más con la debilidad del vínculo. Ese es mi punto. Creo que ahí hay una cuestión central. Ahora, si no sabemos mucho de metodología de proyectos, aprendizaje basado en problemas, en fin, no es difícil hoy en día acceder al concepto, a capacitaciones, a la comprensión de la dinámica, solamente que yo diría, subrayaría una sola idea, de que eso supone lo que yo decía en un minuto, simplificar, ¿ya? Simplificar al máximo, o sea, mientras menos actividades tengan los estudiantes en términos de una tras otra, fragmentariamente, más posibilidades hay de generar proyectos más largos y más consistentes en el tiempo. Porque lo que podemos verificar de aquí a final de año, que ya entendemos que nos vamos a volver a clase, lo que vamos a poder verificar es muy poco. Y eso poco tiene que ser central, tiene que ser nuclear, ¿verdad? Porque es lo que va a sostener probablemente la continuidad. La continuidad no se va a sostener porque aprendí o no aprendí sistema esquelético. La continuidad se va a dar por las habilidades que desarrollé frente a mi actitud frente a las ciencias naturales. ¿Se entiende? Eso es lo que va a darle la continuidad y la plausibilidad de continuar trabajando el próximo año, ya sea recuperando contenidos o siguiendo con la ruta más o menos preestablecida del currículum escolar. Hay gente que está diciendo desde hace un rato de que debiéramos pensar en una transición curricular de al menos 2 años con lo que estábamos viviendo hoy en día. O sea, volver a establecer una cierta secuencia regular del flujo curricular va a tomar probablemente todo el próximo año y probablemente parte del subsiguiente. Y eso se está discutiendo hoy en día. Hay varias preguntas relativas a eso. Voy a referirme a una que vuelve un poco al tema del ABP, que es de Angélica. Bueno, nos dice Angélica, mi colegio nos pide que trabajemos habilidades para el siglo XXI en los primeros ciclos básicos. Ahora, escuchándolo usted, dice que se trabajan en tercero y cuarto medio. Entonces, ¿estamos en un error? Gracias, si nos puede explicar eso. Eso es parte de la... hay una cultura, no sé cómo explicarla, pero la voy a decir de esta forma. Hay una cierta cultura de la oralidad en la institucionalidad educativa chilena que es muy extraña, debo decir. En ninguna parte, por ejemplo, voy a partir de un tema anterior, en ninguna parte es explícito el concepto de cobertura curricular. ¿Ya? Pero todo el mundo habla de cobertura curricular. ¿Ya? Por diseño, como ya lo mostré hace un rato atrás, por diseño el currículum escolar no está pensado en la cobertura. ¿Ya? Pero en Ceremis, provinciales, sostenedores, en fin, jefes de UTP, directivos inclusive, andan obsesionados con la cobertura curricular. ¿Ya? Y lo que uno tiene que preguntarse qué es la cobertura curricular, porque si es colocar administrativamente todos los objetivos de aprendizaje en las planificaciones, estamos listos, no hay ningún problema, está hecho. ¿Ya? Pero si decimos, mira, lo que necesitamos es que los estudiantes logren aprendizajes relevantes en el año, eso no se logra trabajando cada uno de los objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Porque como están viendo, hay objetivos de aprendizaje que uno duda si son objetivos de aprendizaje o no. ¿Ya? Por eso mi postura, mi enfoque en torno a la nuclearización me parece que es más sustantiva porque efectivamente te permite decir, bueno, a ver, preocupémonos de lo esencial, de aquello que los estudiantes pueden hacerse cargo en términos de sostener una comprensión compleja de la asignatura que están estudiando, ¿ya? Y tender a ello en el tiempo.
Dicho eso, el tema de las habilidades para el siglo XXI pasa exactamente lo mismo. Es una moda, para mi gusto. Esto viene, yo rastreo un poco, esto viene desde corrientes del capitalismo cognitivo, pasando por Harvard y algún personaje que lo trajo para acá, para Chile, y se adoptó en el currículum de tercero y cuarto con fuerza, y ahora, por lo que estoy viendo, se está extendiendo a otros niveles que no están pensados para hacer esa traducción de habilidades para el siglo XXI. ¿Ya? Um, yo creo que es un error lo que le están diciendo en el colegio. Yo pondría acento en los OAT, Objetivos de Aprendizaje Transversales, porque esos son los que normativamente están rigiendo. Si le tratan de colocar habilidades para el siglo XXI en primero básico o segundo medio, se les va a armar una ensalada, porque la arquitectura de primero o segundo básico está pensada en otra lógica. Entonces, me parece que no es muy razonable hacer esa mezcla. No lo aconsejaría, para nada. Tamara, entiendo que es Tamara, que ha sido muy participativa en esta sesión, nos dice, ¿y cómo sería posible realizar el segundo semestre con una muy baja participación? Porque nota que ha habido una baja participación de parte de los estudiantes. Como se sabe que los alumnos trabajan mediante nota y el estilo de evaluación formativa hasta ahora no ha resultado realizando incluso cuestionarios y otros. Las interpretaciones las doy yo, ¿ok? Así que voy a ver si está pensando así Tamara. Complejo. A ver. A ver, yo sigo apostando por el mínimo, lo simple, pero lo esencial. Todo indica que de esta curva gigante en la cual estamos metidos, digamos, en términos de pandemia, no va a bajar hasta un mes y medio, 2 meses más. Y de ahí a que bajemos a una altitud razonable donde podamos respirar, van a pasar 3, 4 meses. O sea, insisto, el año escolar en términos presenciales no tiene ni una posibilidad de ocurrir, ni una. Hay condiciones de asegurar aquello. Lo vengo diciendo hace rato, pero hay otros actores que lo han venido refrendando. ¿Ya? No hay ni una posibilidad. ¿Ya? Porque el eventual retorno a la presencialidad va a ser un retorno muy regulado. Es decir, vamos a tener 10 alumnos, entonces el chiquillo va a ir 3 veces a la semana al colegio. 2 veces a la semana, porque vamos a tener que rotar grupos. ¿Ya? En el mejor de los casos, en el mejor de los casos. ¿Y qué puede hacer uno con un chiquillo que va 3 veces a la semana, 4 horas? ¿Da? No más que sostener tutorialmente, eventualmente, un trabajo de revinculación con el trabajo escolar, de revinculación socioemocional con el equipo docente, con el grupo, en fin, y sostenerlo en el interés de cursar algo. ¿Da? Y eso en el mejor de los casos, supongamos noviembre y diciembre, creo yo, en el mejor de los casos. ¿Da? Hasta antes de eso, lo que vamos a tener es el escenario que tenemos hoy día. Y, insisto, el escenario que estamos teniendo es bien drástico. Hay un estudio de la Diego Portales, que es el que hago referencia hace un rato atrás, donde da cuenta, digamos, de los niveles de conectividad de los profesores con sus estudiantes. Y es dramático. Es dramático. Entonces, dramático a la baja. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros razonablemente como profes podemos asegurar, ¿da? Del trabajo con los estudiantes? Y ahí mi apuesta es a 4 cosas en una asignatura, no más. Esas 4 cosas que sean importantes, relevantes, ¿da? Y que le sostengan para que en marzo próximo podamos retomar el hilo. Entonces, para mí es más importante la recursividad, la profundidad de un aprendizaje, más que la extensión de contenidos que después se van a quedar por ahí dando vueltas, digamos, sin mucho lugar donde caer. ¿Ya? Por eso creo que la necesidad de mirar nuestro currículum escolar en el nivel correspondiente, decir, ¿sabes qué? Mire, apostemos por estas 3 cosas, que es el ejercicio que les mostré, ¿no? Estas 3 cosas, por favor, no más. 4, ya. Una por mes. Nada más, si no hay. No, yo, disculpe que me entusiasme en esta parte, pero es que no podemos hacer más. Lo otro es ficción y lo otro es neurosis. Neurosis administrativa de la política y del sostenedor, ¿ya? Y neurosis personal, digamos, de tratar de hacer algo que no sabemos que no se puede hacer. Entonces, si queremos descansar mentalmente y tomar juicios profesionales acertados, yo opto por poco, pero bueno, para decirlo en una frase muy chilena. Bueno,
hace eco lo que tú nos señalas, porque hay varios de nuestros participantes que nos dicen que ojalá el ministro esté escuchando, ojalá que más arriba dice que también esté escuchando, nuestros directivos tomen estas directrices, ¿sí? Y Cristian Pacheco nos dice que buenas tardes, don Luis, creo que es factible realizar algún otro tipo de clase online que no sea expositiva considerando los problemas de conectividad que existen en varias zonas del país. ¿Alguna idea sencilla para abordar este tema? Muchas gracias. Pucha, es que te remito al informe de la UDP. O sea, hay profes que están. Su medio de comunicación son mensajes de audio, ¿ya? Ni siquiera una guía de trabajo. ¿Ya? Ah, o sea, ¿para qué voy a meterle más pelo a la sopa? Pero con papás que eventualmente no entienden el contenido, que no saben cómo explicarlo, en fin, entonces uno está ahí para solucionar in situ la dificultad de comprensión del chiquillo en un determinado tema. Entonces ahí rebotamos, ¿no? A ver, bueno, muchos años atrás, yo estuve en una pasantía muy breve en Bélgica, aprendiendo de currículum por competencia. Y me acuerdo mucho que ahí nos mostraron unas pruebas en base a competencia, las pruebas. Yo creo que una forma de pensar esto es un poquito como el diseño instruccional, pero recargado, ¿da? En el sentido de que a lo mejor, a ver, lo online tiene una virtud que permite interacción, permite visualización, permite más eh, flexibilidad y matiz, digamos, de lo que uno quiere contar o comentar. Eso puede hacerse con audio, PPTs con audio, en fin, hay distintas figuras hoy día que se pueden utilizar. Eh, pero en lo que respecta al trabajo del estudiante, que a mí es lo que más me preocuparía, el trabajo del estudiante, uno puede preparar la vieja guía de trabajo, entre comillas, pero bien pensado. ¿Ya? ¿En qué sentido? De que uno debiera secuenciar un conjunto de pasos donde a menor edad, mayor apoyo. ¿Ya? Es decir, que el contenido no sea un problema, el contenido venga dado, el contenido venga explicado. ¿Ya? El chiquillo no tiene por qué ser sometido a pruebas si se sabe o no se sabe el contenido en estas circunstancias sobre todo. ¿Ya? Esto significa que yo parto por mostrarle todas las cartas del contenido. La evaluación no tiene que ver con si se sabe o no se sabe el contenido, sino que es qué puede hacer con ese contenido frente a un problema. Y para eso yo secuencio un conjunto de pasos, insisto, donde le digo, mire, te desafío a que tengas que entregarme un informe sobre no sé qué, sobre los peligros del skate, no sé qué trata, ¿ya? Las capacidades que se desarrollan practicando skate, supongamos que en un contexto eso es plausible explicar. La realidad del país es muy distinta. Pero también los riesgos que eso tiene. ¿Ya? Entonces, el secreto de eso es que le digo, mira, tú serías capaz de hacer esto y explicármelo en un X formato, ¿ya? Formato, no sé, guía de paso a paso, tabla comparativa de no sé qué, pero para llegar a esa tabla comparativa yo genero 4 o 5 intermediaciones donde le voy dejando información disponible y le voy pidiendo que vaya sintetizando esa información y estructurándolo para que pueda dar cuenta de la tabla comparativa, por ejemplo. ¿Ya? Eso hace que efectivamente el chiquillo transite de una interrogación a un procesamiento para dar lugar finalmente a un producto. Y ese producto, más todo lo anterior, es lo que yo evalúo, porque a través de eso es donde yo puedo tener una ventana de acercamiento a si logró discriminar información, logró secuenciar elementos, logró valorar algunos aspectos de la salud personal, en fin. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo muy genéricamente, me están pidiendo algo muy complejo en 2 minutos, pero es, cuando yo digo la antigua guía de trabajo, la antigua guía de trabajo, usted, yo la viví así, digo, esa guía muy antigua, ¿ya? Donde es contenido y preguntas sobre el contenido. Eso no va más, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido hoy en día. Si la pienso como un producto que en el fondo da cuenta de un desempeño, yo organizo esto en una secuencia de apoyos para que el chiquillo llegue a un cierto producto personal, además. Ya entrando en la fase final del encuentro, la ciencia a tu alcance, un sugerente nombre, nos dice, hola, según su punto de vista, de acuerdo a la situación en que nos encontramos, ¿el texto de estudio es una buena herramienta para complementar el aprendizaje? Totalmente. Yo creo que un pariente pobre de repente o sea, a veces tiene un protagonismo excesivo el texto escolar y a veces
se invisibiliza, ¿no? Yo creo que el texto escolar, a ver, voy a decir una cosita breve antes de la siguiente idea. El texto escolar hace lo mismo que yo hice en el ejercicio que hicimos ahora, ¿ya? O sea, toma la base curricular, la lee, digo, el texto escolar mediado por un autor y un editor, ¿ya? Porque el texto escolar, alguien lo escribe, alguien lo edita, ¿ya? Y el ejercicio para escribir y editar ese texto tiene que ver con estar mirando permanentemente los objetivos de aprendizaje del currículum escolar. Por lo tanto, el texto escolar es una interpretación de cómo lograr lo que la base curricular me está demandando. No el programa de estudio, ojo. Ya, vuelvo a aclarar, el texto escolar no puede y no debería, y sería penalizable, que hiciera un texto en base al programa de estudio Mineduc. No lo puede hacer. Tiene que hacerlo sobre la base curricular. ¿Ya? Y al hacerlo sobre esa base, lo que está haciendo es una interpretación. Entonces, desarrolla contenido, desarrolla actividades, pensando en que todos esos elementos permitirían efectivamente lograr un cierto aprendizaje sustentable de elementos centrales de lo que demanda el currículum escolar. ¿Ya? Dicho así, efectivamente el texto escolar sí puede ser un apoyo muy importante para algunas cuestiones que son relevantes, incluso lo podría entregar en manos del texto escolar, digamos, contenidos completos. Si es que a mí me interesa desarrollar sobre eso una cierta competencia más compleja, digamos, más orientada a desempeño, digamos, que yo pudiera tratar de profundizar, por ejemplo. El texto escolar tiene contenido sintetizado, tiene hoy día vínculos a material digital, en fin, tenemos todo el repertorio del ministerio, es decir, disponibilidad de información hay mucha. El tema es la accesibilidad de la familia, la accesibilidad de los chicos y la capacidad de procesar esa información. Muy bien, estamos en los últimos minutos, ha sido muy interesante la sesión de hoy, nos ha permitido comprender la dinámica del currículum en sentido general y en sentido más particular, la propuesta de nuclearización que ha desarrollado Luis Sandón. Y ahora vamos a abrir los micrófonos para ver si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna observación. Nos gustaría ahora escucharles. Cuéntenos desde dónde se están conectando, algún comentario, opinión, saludo en esta etapa cierre, momento final de encuentros virtuales. Hola, buenas Yo les tardes. preguntaría muy arriesgadamente si se entendió lo que traté de proponer. Bueno, más que nada yo quería agradecer esta instancia, ya que por todo el contexto que estamos afrontando, siento que es muy importante que podamos juntarnos a conversar, a aprender, a actualizar conocimientos con respecto a nuestro trabajo. Ya sé que en ese sentido creo que ha sido un espacio bastante útil y yo por lo menos tengo muchas ganas y entusiasmo de seguir participando ya en próximas sesiones. Así que más que nada agradecer al profesor Julio Sandón, que a Fernando Fabián también que está ahí de moderador. Y, y bueno, sí, me parece bastante interesante, bastante útil todo lo que se estaba trabajando durante esta sesión. ¿Sí? Así que mi saludo cordial ahí para todos los profesores también que están conectados. Muchas gracias, Cristian. ¿Desde dónde te estás conectando? Yo estoy acá en San Bernardo y trabajo en Paine, en el Colegio Paula Saraquimana. Muy bien, un saludo para ti. Varias respuestas en el chat a partir de tu pregunta, Luis. Dice que sí, se entendió, muchas gracias, muy claro todo. Están respondiéndonos cada una de las personas que han estado participando y también conectándose entre ustedes. Yo creo que también ahí hay una posibilidad concreta de poder hacer redes de colaboración en un marco como general en el cual los profesores junto con otros docentes se juntan y dialogan en torno a las temáticas y temas que son de su interés y son de su preocupación. ¿Hay una mano levantada? Ana. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Desde la ciudad de San Felipe. Pertenezco Hola, a la hola. Escuela José de San Martín, profesora de matemática. Ha sido complejo esto
de esta pandemia, como estoy de acuerdo con el profesor Luis, que es muy probable que no volvamos. Está muy compleja la situación del virus. Un colegio de más de 1.100 alumnos es un poco difícil para poder retornar. No sé cuáles serían las medidas porque estamos muy hacinados dentro de la sala. Usted me decía 10, quizás 10, una vez a la semana, difícil. Así que yo estoy muy contenta, la exposición fue muy buena, muy clara, muy precisa en las cosas que realmente requerimos como docente en estos tiempos que estamos pasando. Le agradezco poder participar y bueno, tal como dice el colega, seguir participando en los otros eventos que ustedes puedan estar realizando. Muchísimas gracias desde San Felipe. Muchas gracias, Ana, por tu comentario. Luis, palabras al cierre. Palabras al cierre. Nada, primero que siempre un gusto hablar con profes, sobre todo si son de distintas partes del país, más entretenido todavía. Estas modalidades no las practicábamos tanto y estaban disponibles, la verdad, y son muy interesantes y muy útiles además. Yo solamente les dejaría una motivación, digamos, y viene muy de cerca la recomendación, pero ojalá pudieran hacer el ejercicio que les mostré, ¿ya? O sea, háganlo con su asignatura en un nivel. Esto, en rigor, esto que estoy mostrando es lo que uno debiera hacer cada vez que uno se enfrenta a un nuevo currículum, ¿ya? Es decir, si yo tengo un nuevo currículum en mis manos, ¿ya? Que se implementa ahora en marzo, no sé qué, o el próximo año, no sé cuándo, uno primero lo que debería hacer es mirarlo y decir, bueno, ¿qué me está pidiendo? ¿Cuál es lo central de la solicitud que el Estado chileno está haciendo respecto de mi trabajo? ¿Ya? Yo tenía una larga batalla, yo les diría, de como siempre recuperar los sentidos de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? En este tráfago de a veces solamente irnos a los contenidos rápidamente, ¿no? Y planificar los contenidos, olvidamos la pregunta del para qué. Entonces lo que yo trataba de hacer en este rato es decir, no nos olvidemos del para qué, ¿verdad? Y si no nos olvidamos del para qué, probablemente tengamos más herramientas para flexibilizar nuestra forma de programar las clases en función de aquello que es realmente relevante y soltar aquello que no es relevante, ¿ya? Si eso lo lográramos y lográramos esa autonomía profesional para interpretar y tomar decisiones curriculares, didácticas y evaluativas consistentes con esa demanda, les aseguro que, y esto es una hipótesis más larga, pero yo no necesito entrenar para el CIMSE. El CIMSE vendría de suyo como una externalidad, ¿no? Es decir, un chiquillo bien parado en la comprensión de las ciencias naturales como fenómeno de comprensión del mundo, ¿no? Bien parado desde ahí, se apropia más rápidamente de los conceptos y de la fórmula y del conocimiento específico, ¿ya? Y puede desempeñarse flexiblemente frente a pruebas estandarizadas. Yo tengo una crítica muy seria a las pruebas estandarizadas, pero tampoco me, me quedo pegado en la crítica a la prueba estandarizada. Yo digo, ¿sabes qué? Lo que hay que hacer es una buena pega como profe, ¿verdad? Que los chiquillos logren una buena comprensión de su disciplina, de la asignatura que están estudiando. De ahí el CIMS o lo que viniera, PSU, en fin, viene casi por añadidura. Un chiquillo que está bien parado en la materia que está aprendiendo, por sí mismo va a ser capaz de contestar cualquier prueba estandarizada. ¿Se entiende? Entonces, para hacer ese ejercicio, insisto, hay que volver al sentido de por qué estamos enseñando lo que estamos enseñando y cuáles son las expectativas de logro que se trazó, en este caso, el Estado chileno. Todos nosotros que autorizamos que ese currículum fuera nacional, que fuera un decreto, que fuera común para todos, bueno, yo haciendo este ejercicio, en fin, y otras cosas que he hecho en otros momentos, me dice, tengo muchas críticas al currículum, pero tampoco es malo, tampoco es una tontera. O sea, me está pidiendo cuestiones sustantivas, que si las lográramos, tendríamos chiquillos muy empoderados, ¿no? Eso. Decirles, volvamos al sentido de por qué enseñamos lo que enseñamos. No perdamos nunca de vista ese norte. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, te vamos a aplaudir a la distancia, Luis. Gracias por los aportes, por tu reflexión, por esta propuesta que nos haces. Agradecemos a cada uno de ustedes y agradecemos a Luis en particular porque él es un académico de la Universidad de Chile, de nuestra universidad, que se pone al servicio esta reflexión y este conocimiento para Chile, como volviendo al rol público y al rol nacional que tiene desde sus orígenes esta casa de estudio. Contarles que también desde este programa de acompañamiento y acceso a la educación superior estamos haciendo una serie de talleres para docentes en uso de TICs y hay un ciclo de herramientas para el docente del siglo XXI que se está dando los días miércoles a las 15 horas y hay en las redes sociales del programa, ya que están saliendo por el chat, pueden tener acceso a esa instancia. Encuentros virtuales vuelve el 10 de julio con Cristian Beley, quien vamos a conversar sobre calidad en los liceos y también a referirnos a habilidades del siglo XXI y a un conjunto de políticas que han entregado investigadores para abordar este contexto de pandemia en el sistema educativo chileno. Les agradecemos por estar presentes hoy día y los invitamos a que se sumen nuevamente a las distintas acciones que estamos realizando desde la Universidad de Chile y en particular de este espacio PASE Universidad de Chile. Les invitamos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su participación. Hasta luego.